9 de la mañana, 3 minutos, y nos metemos en el primer tema de esta mañana. Legisladores del Partido Nacional iniciaron una ronda de contactos para trabajar en un proyecto de ley que habilite los allanamientos nocturnos. Para conocer los detalles de este trabajo, recibimos a la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín. Bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Un placer estar aquí. Bueno, me gustaría, gracias por la invitación. por favor, en esta entrevista me gustaría abordar dos dimensiones. Una que tiene que ver la del trámite legislativo, sí, y la otra la conceptual. Después de que los allanamientos nocturnos integraban una de las propuestas de la campaña de Vivir Sin Miedo, llevada adelante por el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y que si bien por un apretado margen, no fue elegida por la población. ¿Por qué insistir entonces en esto de los allanamientos nocturnos? Me refiero a lo primero, el trámite legislativo. Tú decías, y decías bien, un proyecto de ley, pero un proyecto de ley que no es un proyecto de ley común, es un proyecto de ley constitucional. En realidad, como apunta a una reforma constitucional, en nuestro sistema jurídico no existe reforma constitucional que no pase por un pronunciamiento del cuerpo electoral, que no pase al final por un plebiscito. Entonces, después de una mayoría especial de las cámaras. Entonces este mecanismo se presenta como un proyecto de ley constitucional que necesita el apoyo de 2/3 del total de componentes de cada cámara. Es una mayoría muy exigente, y luego de lo cual, sancionada, sí se puede plebiscitar, y está propuesto plebiscitarla en las elecciones departamentales. Pero se trata de una reforma constitucional, y no es menor esa aclaración, porque también han habido iniciativas del senador Bonomi vayamos por la vía de una ley interpretativa de la Constitución que diga que cuando hay venta de drogas o el hogar se tergiversó y se utilizó para otra cosa, entonces ya no es hogar. No es el valor sagrado del hogar. Sí, claro, pero a mí ahí esa propuesta a mí me inquieta desde el punto de vista constitucional, porque estaría cambiándose la Constitución, ya no se estaría interpretando, se estaría cambiando su sentido, su texto. La Constitución es muy clara, y la prohibición del ingreso en la noche es absoluta, nadie podrá entrar de noche, y de día con orden escrita de juez competente. Por lo tanto, si ha de instaurarse esta medida, necesariamente tiene que ser por una reforma constitucional, no por vía de una ley interpretativa. ¿Está descartado entonces esa posibilidad en principio? A mi juicio sí. Justo esta mañana me alcanzó un informe, el profesor Esteva de Derecho Constitucional, que había sido consultado por el expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, acerca de esta posibilidad de llegar a esta reforma, pero por vía de ley interpretativa. Y él es contundente. Yo ya tenía esa postura, por supuesto, pero él en su informe, que es elevado a la expresidencia de la República, es contundente en el sentido de que sería contrariar la Constitución ir por ese camino. Bueno, una ley constitucional entonces requiere mayorías especiales. Usted lo explicaba recién. Los votos del Frente Amplio en principio no estarían, ya fue una postura de alguna manera anunciada. Hay dudas en algunos legisladores del Partido Colorado. Bueno, ¿cómo se alcanzarían esas mayorías? Bueno, eso de cómo se alcanzarían esas mayorías... Y ahí apelo un poco a estos contactos políticos que están empezando a tener. Sí, va a depender de la convicción, pero yo puedo poner mi caso como ejemplo. Yo fui formada en la Universidad de la República y con una impronta muy clara de tomar la Constitución y sus fundamentos, sobre todo, que nos formatean a nosotros. El hogar sagrado, inviolable, tiene toda una fundamentación si uno piensa que durante la noche es cuando la persona está en mayor situación de vulnerabilidad, está dormido, la oscuridad, y uno se remonta a 1830, el origen de la norma, en que no se podía distinguir con claridad si el que se aproximaba era un funcionario policial con una orden de juez o si era un maleante. Entonces, he ahí la explicación, la motivación de esa norma prohibitiva que preservaba aquel recinto sagrado donde la persona se hallaba descansando. Pero luego, analizando, pasó el tiempo y bueno, ¿y por qué no? Porque
Y hay algunos argumentos que son bien contundentes que a mí me hicieron cambiar de postura. Yo no voté, no firmé la reforma Vivir sin Miedo, no la voté. Y sin embargo hoy yo he cambiado de postura, ya digo, no porque se trata de una reforma y se va a reformar la matriz, la Constitución, no por una vía de una ley interpretativa. Y si uno mira en el contexto, en el derecho comparado, resulta que los únicos dos países que mantienen esa prohibición son Portugal y Uruguay. Y hay otro argumento, que es, ¿será que el brazo del Estado, la policía, el Poder Judicial, hay lugares a donde no puede llegar? Porque la prohibición es tajante, nadie. Entonces, pase lo que pase adentro del recinto de un hogar, pensemos en violencia doméstica, ¿será que el Estado no puede llegar con todas las garantías, ¿no? Y ahí vienen algunas... Ahí vienen las discusiones y muchos de los argumentos de quienes están en contra, hasta yo propongo. Entonces, pero respecto a la pregunta, para no cambiar el curso de la pregunta que tú me formulabas, Lorena, yo cambié de postura. Quizás algún otro legislador pueda cambiar de postura o esté considerando. Estamos en esa negociación, en ese análisis y también para recibir sugerencias. El proyecto todavía entonces no está redactado. ¿Se va a redactar luego de esta serie de contactos? Sí, y justamente quien trae el proyecto es el senador Camí. Y bueno, nos encomiendan al senador Camí y a mí, como integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, recabar las sugerencias y luego lograr de consenso una redacción. Y yo tengo mis propias sugerencias para hacer en el texto, o sea que es un texto que está todavía abierto a la introducción de modificaciones y demás. ¿Qué tiempos se manejan para este trabajo? Tiempos. Bueno, alguno razonable para que dé el tiempo de plebiscitarlo en las próximas elecciones departamentales, lo que no es menor, porque sería mucho más económico, esto implica recursos, plebiscitarlo en las próximas elecciones que plantear un acto electoral autónomo nada más que para decidir esto. En las próximas elecciones, bueno, es cuestión de la impresión de las papeletas y incluirlo, ensobrar quien esté de acuerdo al emitir su voto. Y ahí yendo un poco a lo conceptual que planteaba al principio, ¿por qué insistir con algo que de alguna manera la ciudadanía rechazó en la iniciativa anterior? Sí, la ciudadanía fue consultada, cierto que el plebiscito Vivir sin Miedo tenía 4 aspectos que cambiaba. Esto es algo autónomo, con una redacción que va a tener alguna modificación, por lo menos yo ya digo que tengo 3 puntos para introducir como modificaciones más garantistas, y se consulta nuevamente al electorado. Ha pasado un tiempo, hay una nueva administración, el electorado puede, si persiste en su idea de no habilitarlo, lo va a manifestar. Acá el soberano es libre de manifestarse de vuelta. Y los representantes, que son los legisladores, tienen todo el derecho de volverle a preguntar al electorado. No es el caso, a mí me han preguntado, ¿no? Pero ¿cómo se está desvirtuando? ¿Cómo se hizo con la ley de caducidad? No. Una cosa es por ley desoír el pronunciamiento del cuerpo electoral. Otra cosa es el paralelismo de las formas. Por la misma vía, volverle a preguntar. Yo en eso no veo inconveniente. ¿Qué modificaciones plantea usted? A mí, yo entiendo el fundamento de la prohibición constitucional. Entiendo que se haga un distingo entre la noche y el día por esas situaciones de vulnerabilidad en que está el habitante que yo decía. Y es interesante porque nuestra Constitución habla del habitante, no del ciudadano. Y es bastante más amplia, abarcativa, ¿no? Cualquiera, no importa si es ciudadano. Bien, entonces, que el juez al emitir la autorización, la orden expresa, o sea, por escrito, pero además que se expresa para entrar de noche. No una orden genérica, bueno, sí, se permite el allanamiento en esta vivienda. No, se permite el allanamiento de noche. ¿Por qué? Porque se me fundamentó, se me argumentó que era necesario por esto y el otro, porque hay sospecha de que allí se hacen actividades delictivas durante la noche. Que haya una gradación en el ingreso
A veces uno piensa en los allanamientos nocturnos y se imagina las películas que uno ve en el cine, en la televisión, de bombas lacrimógenas, irrupción, rotura de vidrios, helicópteros. No, que el funcionario que porta la orden judicial toque a la puerta, se identifique, pida ingresar, y bueno, eventualmente si no se lo permite, bueno, ahí sí se habilite el ingreso forzado, que eso es el allanamiento. Y por último, que se aporte lo que le falta a la noche, que es el elemento de luz, que aporte esa claridad, esa habilitación para que uno pueda identificar el morador, que quizás, porque hay que proteger al morador, que quizás no hay fundamento para estarle allanando su hogar, quizás se trata de un error. Bueno, ya pasó hace muy poquito, ¿no? Que se allanó una vivienda que era al lado de la que se pretendía allanar. Claro. Y ese tipo de errores, ¿no de alguna manera van en detrimento de justo se equivocan de día? Es decir, puedo decir, bueno, peor si se equivocan de noche. Sin duda, por eso mis inquietudes de, bueno, sí, la orden escrita expresa para la noche, la gradación, quizás en esa gradación, en el ingreso, la persona el morador tenga la oportunidad para decir, no, pero mire, usted tiene la orden para entrar en el número tal y este es el número tal otro, o aquí no vi. Y la claridad, el aportar los focos, que parece algo menor, bueno, el foco, sí, va de suyo, es de perogrullo. No es menor, porque acerca las condiciones naturales al día. Es cierto que la noche, bueno, uno de los sentidos lo impide la visión, ¿no? Carmen, el principal móvil de esto es el narcotráfico. Hace poquito una fiscal de Rivera hablaba, ¿no?, de que el horario principal de venta de drogas es sobre todo en la noche. Sí. Y que no son hogares, digamos. Y sobre todo que se crea como un resquicio, un recinto en donde el Estado no puede penetrar. Cae la noche, la tardecita la noche, y acá ya hay impunidad total. Y no alcanza con decir si el hogar es utilizado para venta de drogas como Boca, ya no es más hogar. Porque basta que, como la definición de hogar puede ser algo temporario, donde alguien mora, basta con que tiren un colchón, un jergón y digan aquí duerme alguien, para que ya no sea, para que sea hogar. Y entonces impera la prohibición constitucional. Entonces yo creo que esto viene, esta iniciativa que viene planteada del Ministerio del Interior, viene ante un clamor, una necesidad de que no se impida el actuar de la policía, la persecución del delito, en casos principalmente de narcotráfico, pero también en casos como el que planteaba de violencia doméstica. ¿Cuántas veces escuchamos que vecinos son los que denuncian situaciones de violencia? Porque escuchan, bueno, en teoría si ese jefe de hogar que está todavía siendo violento no permitiera el ingreso, no se podría entrar. Entonces, sí es por el narcotráfico, pero también contempla el accionar policial en otras circunstancias. Seguiremos entonces de cerca este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena, y a todo el equipo. Cerramos por aquí entonces esta entrevista con la senadora Carmen Aciaín.